Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de nueva cuenta en nombre de la ley. En esta ocasión estamos visitando la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya ustedes nos han permitido platicarles desde este mismo recinto de sabiduría jurídica de nuestro país y del continente. Y en esta ocasión aceptó platicar con nosotros el doctor Rogelio Rodríguez Garduño, quien es un académico, un catedrático muy destacado en materia constitucional en los niveles de posgrado en esta facultad. Muchas gracias, Rogelio, por permitirnos tu tiempo para platicar con nuestro amable auditorio. El agradecido soy yo, sin duda, y damos la bienvenida, que sin duda es un honor tenerlos por aquí y poder transmitir, que ustedes puedan transmitir y compartamos con la sociedad acerca de reflexiones jurídicas en torno a hechos desafortunadamente tan lamentables como los de Tlahuelilpan. Ese es un tema que ha ocupado la atención y la preocupación, desde luego, para comenzar, el dolor de muchos compatriotas que perdieron la vida en ese malhadado accidente. Pero tenemos una serie de incógnitas. Esa gente era responsable de esas fugas. Esas gentes fueron curiosos, quizá imprudentes, insensatos, que se acercaron a un lugar de donde pues muchos, de ver una fuga en un ducto, hubiéramos corrido para alejarnos, no para acercarnos. ¿Qué hay de todo esto, Rogelio? ¿Cuál es tu primera impresión? Ya unos días antes de esta tragedia había existido algo que vimos, sobre todo tú y yo, porque en nuestra región, en el Estado de México, ahí en el rumbo de Acambay, hubo también una fuga que afortunadamente no pasó a daños personales. ¿Cómo lo ves? Pues mira, hay más preguntas que respuestas. Lo primero que tenemos que procurar es pensar en el previo, en el evento y en lo que está por venir. Sí. En el previo tenemos una descomposición, sin duda, en la práctica del uso del recurso del patrimonio nacional, que son los combustibles y particularmente la gasolina, como una práctica habitual, de la cual algunas comunidades toleraron, participaron, como hablo comunidades en sentido abstracto, del ejercicio de grupos delincuenciales que tomaron la perforación de los ductos como una práctica habitual, sobre todo a partir de 2011, que viene un incremento sustantivo hasta llegar a niveles escandalosos de lo que llaman ellos pinchar o hacer estas tomas clandestinas, de donde se abastecen desde cantidades menores hasta escandalosas volúmenes en pipas que llegan, por lo que se ha dado cuenta, incluso al comercio formal. Esto es, hacer una transformación hacia las gasolinerías, que es lo que ha dado cuenta, y en eso se ocupa la Secretaría de Hacienda. Está trabajando en ello para revisar financieramente algunos negocios, pero esta situación de la sustracción de combustible ilegal fue afectando a comunidades y fue imponiendo reglas en las comunidades y fue cooptando a las autoridades locales, estatales y federales en algunos casos. La asunción al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador nos hace saber a todos y nos amanecemos con que ha tomado la decisión de combatir este flagelo. Y en el combate a este flagelo me parece, hago propio el dicho, que hay una estrategia que no está clara. Porque cierto es que es plausible, eso se ha coincidido, el que el presidente haya tomado esta determinación y acciones. Ahora bien, en el caso de Tlahuelilpan,
es un hecho que lo que él había venido manifestando, señor presidente, en sus conferencias, en sus manifestaciones públicas, que el cierre de los ductos de combustible era una primera medida para evitar el robo. Y lo que tenemos son reportes, BBC de Londres, del País de España, medios extranjeros, han documentado, es un tema escandaloso, más de 100 muertos, sensible tremendamente a la sociedad, que hubo reportes previos digamos, al conocimiento, porque además por los testimonios y por algunas imágenes hubo lo que conocemos como un chisguete. O sea, fluyó de manera y lo vimos en los medios. Y entonces esto se habla de un primer reporte de las 2 de la tarde por parte de miembros de una patrulla militar que patrullaba la zona. Y sin embargo hay reportes oficiales que nos llevan 2 horas después. En fin, lo que es cierto es que se tenía conocimiento por parte de las autoridades de Pemex de que estaba la fuga de combustible y que había personas ahí. Entonces, hay una incógnita que tendrá que despejarse en la investigación y tú lo sabes. Tenemos que deslindar responsabilidades porque si no llevamos a cabo una investigación seria, podemos tener la oportunidad, o en sentido contrario, la desagradable inercia de que esto se vuelvan cifras, como pasó en el narcotráfico, y que hablemos de 100 muertos y que además de todo criminalicemos su conducta. Esto es algo que debemos tener cuidado como sociedad y como abogados en la parte de la procuración de justicia, en la impartición de justicia, porque ciertamente hay responsables. Debe haber responsables por la muerte de estas 100 personas. Tendrá que abrirse las carpetas de investigación cuidadosamente, se tiene que llevar a cabo una investigación científica, cuidadosa, persona a persona, como decías al principio, razón de su permanencia, los curiosos, los irresponsables, voy a llamarlos entre comillas, pues sí, los delincuentes, si lo sabía, pero en medio de todo esto, la acción y la omisión de las autoridades o de particulares que participaron en esos eventos, porque cierto es, y esto quiero dejar constancia, que se tiene hoy indubitablemente constatado que había presencia militar, 25 militares en el lugar de los hechos. Pero no olvidemos que los militares en el marco constitucional actual, sin que haya entrado en vigor la reforma que se encuentra en proceso para la creación de la Guardia Nacional, en términos del artículo 129 de la Constitución, no pueden realizar más actividades de autoridades que las circunscritas a la disciplina militar castrense. Claro. Entonces, la presencia de estos militares, en todo caso, debe haber sido en apoyo a las autoridades civiles. Y algo que se nos ha dicho es que las autoridades civiles, municipales y locales, llegaron al lugar de los hechos, pero no nos dicen quiénes ni cuántos, y qué nivel de autoridad tenían y qué acciones realizaron para la persuasión, los protocolos de actuación para acordonar, para entrar en un contacto con las autoridades locales, que no hemos hablado de ellas, otro tipo de autoridades como los comisariados, exactamente, sí, incluso con los líderes sociales, iniciar un diálogo para retirar a esa población de la fuga a todas vistas, cerrar los ductos. Eso se tiene que investigar. Esto es el previo, el momento de la explosión. Si esta explosión, las pruebas periciales nos puedan arrojar si fue producto de la fricción como inicialmente nos ha participado el señor fiscal Gersmanero, de las ropas sintéticas, si se ha hecho una práctica habitual estar fumando cerca de estas tomas, porque sí, desafortunadamente si fue provocado de una acción criminal incalificable, ¿no?, para crear inestabilidad, esta zozobra y esta discusión en la que hoy nos encontramos enfrascados. Todo eso tendrá que esclarecerse para llegar a tener nosotros la certeza como mexicanos de que en esta nueva etapa de gobierno se investigará, se tendrán responsables y se procurarán acciones para evitarlos. Porque ciertamente el mayor problema de México en los últimos 18 años, en los últimos 12 años, ha sido sin duda la impunidad. Y el solo agregar cifras a una estadística francamente que nos consterna a todos. Asesinados en Ciudad Juárez, asesinados en Sinaloa, nota de prensa,
producto de pugnas entre criminales. Y esto se ha quedado como una praxis. Ojalá que esto no sea el principio. No, desde ojalá luego, que esto no sea. Ojalá que por el contrario sea el inicio de una nueva transformación, que incorpore a una procuración de justicia efectiva y una interpretación de justicia que nos merecemos todos los mexicanos. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Rogelio Rodríguez Garduño de la Facultad de Derecho de la UNAM. Regresamos a nuestra interesante charla con Rogelio Rodríguez Garduño sobre el flamazo de Tlahualilpan. Indiscutiblemente, sea cual sea el motivo por el que la gente se acercó a este chisguete, como lo mencionas, hay, decíamos, una insensatez. Y prueba de ello es que algunos llevaban niños, criaturas. Sean cuales sean sus motivos, parece esto como increíble. Si iban a robar, ¿para qué llevas a tus hijos? Si iban a curiosear o a divertirse, ¿para qué llevan a sus hijos? Es decir, parece que escapa a toda lógica de sensatez, ¿no? Han surgido varias versiones de testigos, de pobladores, Tlahualilpan, de personas que incluso estuvieron, pero afortunadamente no resultaron ni heridas ni fallecidas, y que en algunos de ellos permea el ánimo de que esta región, por el cierre de ductos, se encontraba en un desabasto. Es una de las tantas cuestiones que se tendrá que platicar, porque he sabido que el desabasto súbito, como ha sucedido en la Ciudad de México, como está sucediendo en Jalisco, como está sucediendo en Guanajuato, en Michoacán, ¿no? Y en esta región del Estado de México, provoca una alteración en el modelo, el patrón de conducta de los habitantes. Sí, hay irritación, hay enojo, hay preocupación. Lo vimos en la Ciudad de México, gente que de pronto consiguió bidones, los habitantes de la Ciudad de México o de Jalisco. Hace años que habíamos olvidado los bidones, los garrafones. Claro. Aparecieron comerciantes para ofrecer garrafones. Y cualquiera pensaría en las imágenes, si hubiera pasado una desgracia, no existe, pero por supuesto que tengo que poner un ejemplo de una explosión en esas largas filas donde, por ejemplo, el Estado de Morelos decidió por protección civil no vender en garrafones o bidones la gasolina. Claro, para evitar riesgos. Pero si hubiera sucedido, hubiéramos dicho la población, etcétera. No, tenemos que ser sensibles. Los muertos de Tlahualilpan eran ciudadanos. Y tenemos que averiguar si el desabasto fue un factor, si el desabasto forma parte de un tema que es el costo que tenemos que pagar para contribuir que el presidente y su gabinete trabajen en remediar este tremendo problema, o si el desabasto en la transparencia que hoy debe ser sin duda la nota del gobierno, de todos los gobiernos, si el desabasto tiene otros elementos. Y la sociedad que no estaba abastecida salió en masa porque le dijeron hay gasolina que está saliendo de un ducto y la puedes recoger. No sabemos, incluso ahí mismo se estaba permitiendo el paso, muchas cosas que hoy solo son especulaciones y que, como tú lo sabes, y más tú que nadie, porque se te reconoce y da gusto tenerte aquí y charlar contigo, hay que ser serios en ello, hay que llegarse de todos los elementos para en la indagatoria poder arribar a deslindar las responsabilidades y a imputar, en su caso, para que esto sea el gran ejemplo, porque la construcción de los gobiernos se hace con ejemplos, positivos o negativos. Si el gobierno nos pone como ejemplo que ahora sí vamos a investigar, que ahora sí vamos a tener responsables, que las víctimas van a quedar satisfechas, que el país va a estar seguro de que además de las medidas ahora sí se actuará en ese sentido, creo que será un buen augurio, creo que todos estaremos satisfechos. Si por el contrario solo son cifras o solo se habla de cuestiones, de carácter se les criminaliza, tú te moriste o tú estás quemado porque tú eres responsable. Sin duda hay una irresponsabilidad, ya lo decías, niños, etcétera, pero habría que reconstruir y lo que sigue.
El tema de las Fuerzas Armadas a mí me parece que es un tema muy importante, porque las Fuerzas Armadas, la Corte ha dicho, son coadyuvantes. Sí es válido que puedan contribuir, pero como coadyuvantes de las autoridades civiles. Así es. Hoy se ha hablado de que si había 25, que debían haber llegado más. El número de militares que hubiera sido, no es que sea irrelevante, pero no es el meollo. No es el punto. El punto es qué autoridades civiles y qué protocolos de actuación tenemos, porque tenemos que revisarlos, sin duda alguna. Los temas del uso legítimo a la fuerza, tenemos que revisarlos. Tenemos que, se habló y debemos aplaudir, sobre todo por el momento histórico en el que se dan las transformaciones, la decisión en la Ciudad de México de la desaparición del cuerpo de granaderos. Pero ante la desaparición, ¿qué tenemos? ¿Qué sustituye? Para llevar a cabo acordonamientos, digamos, con persuasión y en su caso tomar medidas de impulso para quitar a esas gentes, para salvarles la vida. Hoy sabemos para qué es para salvarles la vida. José, si el 11 de septiembre de 2001 hubiéramos sabido que los terroristas iban a estrellar los aviones de las Torres Gemelas en Nueva York, la sociedad de hoy diría que a esos terroristas se les hubiera sometido tal vez hasta el grado de privar la vida a cambio de lo que hicieron. Hoy Tlahuelilpan nos enseña de que debemos revisar los protocolos y el uso de la fuerza del Estado. Claro. Tenemos necesariamente que entrar en ese tema. Pero da la impresión de que el Estado se replegó mucho en este incidente del Flamazo de Hidalgo, ¿no? No tengo las cifras en la memoria, pero a lo mejor tú las tienes. ¿Se murió algún miembro de la autoridad? No se tiene datos que yo conozca públicamente. ¿Se da la impresión de que no había nadie de la autoridad? Parece que no se murió ningún uniformado. Digo, qué bueno, pero digo, parece que no estaban ahí. Hay una serie por lo menos al alcance de la flama. Claro, hay una serie de declaraciones del señor gobernador Omar Fayad que señala que después de conocerse el reporte acudieron autoridades estatales. Señalan sus declaraciones que también estuvieron autoridades municipales, como lo decía hace un momento. Insisto, no dice quiénes, no dice con qué carácter de autoridad, si tenían las facultades para tomar acciones. Y algo en lo que insisto, y en esto creo que debemos ocuparnos en algún momento, si además estas autoridades tenían el contacto con los grupos, los líderes en una comunidad, José, en estas tierras de las que hablamos y en todo nuestro país, la gente nos conocemos. Sabemos dónde están los liderazgos. Así es. Sabemos quiénes son los negociadores. Entonces, ¿quién estaba? ¿Quién acudió? Porque se dice, las autoridades locales llegaron. Llegó el señor secretario de Seguridad Pública Estatal, llegó el presidente municipal, llegó algún síndico. Sí, en nuestros pueblos no hay secretos, ¿no? ¿Quién llegó? ¿Qué acciones tomó? Si se vio rebasado, porque era una acción provocada o para crear una provocación y teníamos una sobra que estábamos. Todo eso tiene que salir a la luz. No podemos quedarnos en la cuestión del Estado mexicano con decir se tomó conocimiento, sí se cerró la válvula, pero fueron los remanentes que crearon la explosión. Hay que tiempos, porque el protocolo no solo es el evitar el robo de combustible, sino ahora vemos que también el evitar lo que es mayor, la pérdida de vidas humanas. Claro, ante una tragedia de esta naturaleza, ¿no? Y que ahora, con lo que viene, que es la reforma constitucional, sí, que creará la Guardia Nacional, pues tendríamos que ver, cuando ya se doten de autoridad, más allá de la disciplina castrense, a los militares que integrarán la Guardia Nacional, si entonces se tendrán los protocolos. Porque no solo es habilitar a los militares, sino tener los protocolos para garantizar la seguridad de la población. Claro. La memoria es, desde luego, dulce amiga, porque a veces olvida, y es frágil. Pero este asunto de las fugas de ductos por razones de corrupción, me recuerda algo que yo tuve que atender personalmente en mi estancia en el servicio público, que fue hace 27 años la explosión de Guadalajara. 400 muertos. En fin, una tragedia nacional mayor y algo que ocupó los noticiarios del mundo. Y tuvo que ver con estos asuntos del combustible.
Ahora pareciera que esto es una cuestión nueva. Algunos dicen que esto comenzó en el sexenio pasado. No. Cuando lo de Guadalajara ya tenía mucho tiempo de existir. Creo que esto rebasa incluso a nuestra amplia trayectoria biológica. Es decir, el robo de combustibles en cualquiera de sus especies, el popoteo a los ductos, que es una forma de robo, la venta de petróleo a granel, sobre todo al extranjero, buquetanques completos, etcétera, o algo que nunca le ha preocupado al gobierno, ni al fisco, ni a nadie, que es aquellos expendedores de gasolina, aquellas gasolineras, que te dan litros de 900 y que desde luego pues, no resistiría ningún análisis contable. Es decir, compran 100 y venden 110. ¿Dónde estamos? Sin duda que nos has refrescado la memoria y además con tu experiencia. Ciertamente hay estadísticas que hablan de repuntes, pero el fenómeno es prácticamente desde las primeras instalaciones de los turbos y los turbocinoductos que transportan el combustible, gasolina o incluso el crudo que va a Estados Unidos, ¿no? Es todo un problema por la logística que entramos, por lo extenso del territorio nacional, porque además no se han tomado las medidas para garantizar los pasos con protecciones. Como nuestro país desde su origen creo que improvisamos, y algo que debemos de hacer es empezar a trabajar en planeación. El tema del robo de combustible debemos de atacarlo desde sus orígenes, y sus orígenes están en la cultura del hacer la trampa, ¿no? Si alguien saca este combustible es porque alguien lo compra para venderlo. Claro. Hay una cadena desde un entramado, desde los cuellos blancos, quienes aparecen como grandes empresarios, hasta los que llevan a cabo, los técnicos que de origen capacitaron ahora a estos que pinchan los ductos. Pero sin duda donde debemos estar es en que tengamos una investigación seria, que tengamos responsables, quienes incitaron, si incitaron, y que eso genere los ejemplos para que en otras comunidades no se repitan, o cuando menos exista el escarmiento que se requiere para quien pretenda hacer esta acción, se recate y los mexicanos estemos tranquilos ante un cambio de cultura, que es lo que esperamos. Y apoyamos sin duda al gobierno, pero queremos que rectifique la estrategia en su caso, o que nos dé cuenta de qué es lo que ha venido sucediendo, para que los mexicanos sigamos apoyando, porque de otra manera el ánimo social está desquebrajado. Sí, ¿verdad? No se ve claro una voluntad social de combatirlo, ¿no? Es decir, de solidarizarse con un gobierno que hace bien en preocuparse porque le roben a Pemex. Sin duda. Pero hace mal en no haberse preocupado nunca porque le roben al consumidor. Sí, da la impresión de que lo que me roban a mí sí es muy grave. Y lo que te robaron a ti no tiene importancia. O que no haya responsables. Así es. Es decir, que la gasolina de 900 no haya sido un tema del Estado. Pero el popoteo sí es un tema del Estado. Claro. ¿Quién sabe cómo estamos en todo esto? Son temas muy graves para la... Rogelio, muchas gracias por habernos concedido tu tiempo para platicar. Me siento privilegiado de estar contigo, estar con el auditorio de tu muy visto programa, y nuevamente bienvenido a este recinto que es tu casa y en donde hoy nosotros nos esforzamos por contribuir día a día al mejoramiento del país. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.